Descubriendo. Descubriendo es un programa investigativo que está dirigido a todas aquellas personas que han buscado incesantemente la luz de la verdad. Desde este momento nos disponemos a compartir con ustedes un tema, una investigación, que nos den más herramientas para seguir avanzando en el camino de la real esencia de la verdad. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Barranquilla, Colombia, gracias a Radio Cultural Planeta Conciencia. Descubriendo es un programa dirigido y presentado por su servidor, Neil Barrios. Sean todos ustedes bienvenidos. El objetivo de este programa es tocar aquellos temas, aquellos conocimientos, aquellas cuestiones que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Tengan en cuenta que lo que exponemos aquí, en ninguna manera queremos pretender colocarlo como la verdad absoluta. Les pedimos a ustedes mente abierta y que esta información que estén recibiendo no la rechacen, pero que tampoco la acepten de tajo, de una, sino que más bien escuchemos y luego comprobemos. De esta manera entonces estaríamos saliendo de ese problemita en que hemos caído como humanidad, que es el tema de la creencia, ¿no? Aquella situación donde simplemente se nos decían las cosas y nosotros teníamos que asumirlas como verdad y listo. Incluso esa imposición para creer esos postulados, esas enseñanzas, se hacía con el sadismo inquisidor. Y ese tiempo pasó, y ese tiempo acabó. Estamos en el tiempo del libre pensamiento, estamos en el tiempo de la búsqueda para enriquecer nuestros espíritus y que todo esto redunde en una mejor vida. Bueno, y en esta emisión les propongo que tratemos un tema que sería, muy valioso para comenzar a comprender, para dilucidar un poco más la esencia de nuestra existencia. Del qué vinimos a hacer aquí, cuál es el objetivo que tenemos como humanidad o como simple hombre, ser humano. Bueno, que no podemos decirnos y seguir hablando de esa simplicidad como seres humanos, sino que más bien cuál sería ese objetivo como tal que traemos desde el origen. Los invito a que hagamos parte de este tema. Allí en el chat de la emisora usted puede escribir, sí señor, usted allí deja su nombre, coloca su comentario y hunde una teclita que está, le digo ya dónde está la teclita, para que usted sepa qué hacer si quiere comentar. Se vaya abajo, escribe su nombre, su mail, su mensaje, y hay una tecla que se llama Shoot. Ahí usted hunde y sale su mensaje. Entonces saludo a todas esas personas que ya comenzaron a conectarse y que están dispuestos a compartir con nosotros acá en la mesa de trabajo descubriendo este tema, como le hemos llamado, los días de creación en el hombre. Bueno, yo sé que en algún momento todos nosotros como seres humanos nos hemos hecho unas preguntas que las hemos llamado como preguntas existenciales. Esas preguntas que van mucho más allá de la simple razón y de las cosas que nos rodean. Cuando, por ejemplo, nos preguntamos ¿de dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Y qué puedo esperar que suceda? ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Y para dónde voy? Si analizamos, oyentes, ustedes y yo en sus casas allá cómodos, analizamos si estas respuestas a estas preguntas hubiesen llegado a nosotros. Yo siento y tengo claridad de que otra fuera la esencia de nuestra existencia.
Cuando hablamos de responder estas preguntas, de dónde vengo, que equivale al origen, de saber cuál es mi origen, cuando me hago la pregunta de qué hago aquí, que refleja mi identidad, y cuando me pregunto dónde voy relacionado a un propósito, yo siento que hemos ido a lo que nos dijeron que respondía a estas preguntas, la religión. La religión está entonces dispuesta para esta humanidad como esa situación o esa actividad humana que reúne un conjunto de reglas, ritos, normas que nos enseñan de la divinidad. Y aprendiendo de la divinidad podemos entonces descubrir cuál es nuestra identidad y propósito. Pero yo invito a los oyentes a que reflexionemos bien. Muchas son las emisiones que hemos hecho en Descubriendo y hemos venido analizando el trabajo de las religiones, el trabajo de las filosofías. Más de 36.000 religiones, como lo tocábamos en esa emisión. Pero, ¿será que ha habido una respuesta exacta a la humanidad? ¿Será que en las religiones ha existido la prédica exacta para definir nuestro origen? ¿Será que se nos ha dado claridad? Porque si queremos respondernos esta pregunta o este cuestionamiento, miremos entonces el comportamiento de nosotros como humanidad, no en el punto de la individualidad, sino en el punto general, en el punto del colectivo, de todos como humanidad, podemos reflejar una respuesta muy clara. No tenemos claridad de ese origen, ni identidad y propósito. ¿Por qué? Bueno, hoy día no respetamos la vida, no respetamos nuestros recursos naturales, permanentemente violentamos los derechos de los demás. Estamos en un mundo, en un planeta, donde los habitantes, a través del transcurrir del tiempo, no hemos logrado respondernos la gran pregunta: ¿quiénes somos? ¿Quién soy? El origen, la identidad y el propósito. Entonces, si nos damos cuenta de que no han llegado estas respuestas, es posiblemente que estas religiones y filosofías hayan entregado verdades a medias. Palabras bonitas, solamente bonitas, untadas de Dios, que no nos han dado respuestas exactas. De ninguna manera este programa intenta convertirse en ese canal que sería el único que transmitiría esa verdad. En absoluto, no podemos pretender creernos de esa manera. Más bien, a través de la investigación, no solo por parte mía, sino de un grupo muy grande de hombres en Latinoamérica que han venido descubriendo sobre esto. Entonces, cuando hablamos del origen, hemos tocado ya varias emisiones, no es el caso de hoy. Yo los invito a que si por primera vez usted se aproxima a la sintonía de Descubriendo, puede ir a nuestro blog, el blog de la emisora, de esta emisora, que es blog rcpc.co.cc. Allí en esta página usted puede darse cuenta de los anteriores programas realizados en Descubriendo. Los puede descargar y los puede escuchar, incluso también los puede compartir si le parece que la información que aquí se ha revelado, porque este programa es puras revelaciones bien interesantes, ¿no? Como muy bien los oyentes también lo opinan. Así nos damos cuenta que en esa búsqueda de muchos hombres en Latinoamérica, nos dimos cuenta que hay unos documentos que reflejan un poco lo que estamos buscando. ¿Quién soy? Ese origen, ese punto de origen, lo habíamos ubicado ya dentro de un versículo bíblico que expresa el principio de toda la creación. Ese versículo es el Evangelio de Juan, el capítulo 1, cuando dice que el principio de todas las cosas es el Verbo, la luz, el Padre Creador, y que esta luz se viene expandiendo en multiformas, multidimensiones, expandiéndose en los multiversos, como ya los científicos le dicen, y que se va convirtiendo y transformando en lo que nosotros, el mismo versículo dice, y el Verbo se hizo carne. El principio entonces original del hombre es el verbo de creación, esa luz pura que se viene trasladando en toda la humanidad. De tal forma que ese verbo, que es el principio de todas las cosas, ha gestado un proceso de ascenso, un proceso de evolución, el cual sus creaciones deben atravesar. Nosotros, parte de ella, entonces vivimos un proceso ascendente y evolutivo llamado los días de creación, que es algo muy parecido a lo que se narra en el Génesis, cuando dice que el Creador, que Dios,
hizo todas las cosas en 7 días. 7 días de creación. Así, vamos a ver qué realmente significa este tema de los días de creación. Pero esto lo vamos a hacer después de una pequeña pausa comercial aquí en Descubriendo. Inmediatamente volvemos aquí en Descubriendo. Entonces hablábamos de ese origen establecido desde el Verbo Creador, por la fuente única del universo donde emana toda la creación, y que desde ese origen se establece un proceso evolutivo y ascensional para todos los seres de luz que se transforman en multiformas y multicolores hasta que el Verbo se hizo carne. Y somos nosotros, aquí en esta dimensión, en la tercera dimensión de este hermoso planeta Tierra. Así, nos damos cuenta que surge la pregunta, ¿sucedió todo en 7 días como nos contaron? ¿Fueron días tal y como los conocemos hoy? Pero ¿a qué realmente se refiere ese tema de los días de creación? Recordemos entonces que desde el principio llegamos al planeta Tierra con 3 medidas muy claras, 3 medidas muy claras que establecen la creación del hombre. Nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo espiritual y nuestro cuerpo de alma creacional. El cuerpo como el vehículo que, sirve para que tengamos una interacción, que tengamos percepción a través de una mente, de los pensamientos y la razón. Y ese cuerpo es el vehículo para el espíritu, ese espíritu encarnante que viene a aprender, un espíritu conformado por el cúmulo de memorias de vidas que vamos desarrollando en este hermoso planeta Tierra. Y el alma creacional, que vendría siendo esa esencia o chispa del Padre en nosotros, que contiene toda la memoria universal, todo el pensamiento universal que nos acompaña, esa voz de la conciencia que siempre nos dirige. En estas 3 medidas estamos destinados, o mejor bien, designados a atravesar un proceso evolutivo en nuestro cuerpo físico. Nuestros cuerpos han venido evolucionando y también un proceso de ascenso en nuestro espíritu. Este proceso se llama los días de creación. Bien, pero ¿qué son los días de creación exactamente? Escúchese bien, estimado oyente, tome nota para que usted también lo pueda comprobar. Son cápsulas de tiempo y espacio que sirven para promover a los seres humanos en una escala de creación. Hágase el cargo, estimado oyente, que vendría siendo como un tipo de escalera, ¿verdad? Que refleja el ascenso cuando vamos de un nivel inferior a un nivel superior, una escalera. Los días de creación son más o menos esto. Son un proceso, son cápsulas de tiempo y espacio que nosotros vamos atravesando y que vamos promoviendo para así llegar al Padre Creador. De todas maneras, hay un versículo que se llama Hechos, que es el Hechos 17:26, que nos refleja más o menos lo que les estoy diciendo. Bueno, y acaba de llegar una compañera que quiere acompañarnos en esta emisión de Descubriendo en los días de creación que estamos tocando. Su nombre es Sonia Silva y quiere acompañarnos en esta misión. Hola Sonia, ¿cómo te va? Hola Neil, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Bien, pensé que no ibas a venir. Sí, bueno, pero el Padre Creador nos tiene acá presente. Ok, gracias por estar aquí y compartir con nosotros y los oyentes todo este tema. Hoy estamos charlando de los días de creación, cómo atravesamos un proceso evolutivo y ascensional en esta escala evolutiva. ¿Correcto? Correcto. Como para comenzar a respondernos preguntas sobre nuestra identidad, nuestro propósito y ese propio origen que se da desde el principio de la creación. Bien, y seguimos en este apasionante mundo descubriendo, cuando decíamos que los días de creación son cápsulas de tiempo y espacio que vamos promoviendo, ¿no? Que nos van promoviendo hacia la perfección, hacia retornar a ese verbo creador o luz de donde nacimos. Así entonces, sepan entonces que cada día de creación, esa cápsula de tiempo y espacio que nos va promoviendo, tiene un tiempo, que son más o menos 4.300 millones de años. Un día de creación, para que la humanidad se desarrolle, tiene una duración aproximada de 4.300 millones de años. En este proceso, la humanidad va atravesando ese proceso de aprendizaje, va desarrollándose de tal manera
que va siendo promovida en días de creaciones superiores. Todos en el mismo planeta Tierra. Entonces les hablaba de la cita Hechos 17:26, que nos habla de un proceso. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Y aquí hay un plan diseñado o un designio diseñado desde las más altas esferas de la creación para el hombre de la tierra. ¿Qué es lo que se estipula para el hombre de la tierra? Se ha prefijado un orden de los tiempos y un límite de su habitación. Orden de los tiempos que está establecido en los días de creación, cada uno con 4.300 millones de años, y el límite de nuestra habitación, este hermoso planeta Tierra. Así que este planeta, con sus elementos, está diseñado para que nosotros vivamos aquí, nos mantengamos aquí y aprendamos permanentemente en el proceso de los días de creación. Sonia, Señor, ¿cómo te parece este tema? no solo importante, sino necesario conocerlo. Conocer nuestros orígenes, conocer realmente nuestra esencia. ¿Qué te dijeron a ti de los días de creación? Me dijeron que habían transcurrido en un día cada uno y mira aquí se dio entre años, miles de años. Pero nos habían dicho que esos días de creación se reflejaban como el momento en que Dios hizo cada parte de la creación, ¿no? Correcto, así es. En ningún momento se había definido que era, por decirlo así, En escalas de lapsos, tiempos correcto. que nosotros como seres humanos estamos viviendo. Correcto. No hablaban de un lapsus de tiempo prolongado como es aquí, sino un día exacto. Un día En exacto. un día creó la luz, en un día los animales y todo se hizo y vio que fue perfecto y siguió haciéndolo. Sí, Así esta es. fue la enseñanza religiosa que Así tuvimos es, gracias al primer versículo de la Biblia, el Génesis 1. así es. Entonces aquí estamos aprendiendo, o más bien descubriendo, que este es un cifrado que nos enseña cómo es que se crea el propio espíritu humano, cómo se desarrolla el hombre, cómo se desarrolla en el planeta Tierra. 7 días de creación. Cada día de creación, Sonia y oyentes, tiene impulsos, tiene unas subdivisiones de tiempo y espacio que van promoviendo al ser humano. Por ejemplo, el primer día de creación, es decir, cuando el ser humano es sembrado en este hermoso planeta Tierra, es el día de la vida inicial, es un día de la vida primaria donde nosotros llegamos aquí como seres humanos a comenzar a desarrollarnos. Fíjense que los versículos bíblicos, cuando nos hablan de la existencia del Adán desde el paraíso, nos hace ver que el Adán cuando llega aquí, o esos primeros hombres cuando llegan aquí, llegan con cierto desarrollo físico y intelectual, ¿verdad? Sin embargo, la realidad es otra. Cuando la humanidad llega aquí, llega siendo un hombre inicial, un hombre que apenas, o la humanidad que apenas llega a comenzar a aprender, a desarrollar su propio intelecto. ¿Y cómo lo desarrolla? Bueno, recuerden que necesitamos cuerpos para encarnar, para que el espíritu encarne, y cuando el espíritu encarna a través del cuerpo, comienza a desarrollarse, comienza a aprender, los sentidos comienzan a entregar memorias para que esas memorias creen un pensamiento, y este pensamiento genera en el hombre una idea. Ese intelecto que se va forjando en miles y millones de años para cada hombre, en el proceso de la reencarnación, van fortaleciendo y forjando su espíritu. Este es el proceso de los días de creación. Por ejemplo, si hablamos del primer día de creación y su primer impulso, nos damos cuenta que ahí es donde el hombre o la humanidad creó su primer impulso primario del intelecto y del espíritu. Cuando el hombre aparece como un hombre inicial dotado de un alma donde están todas las memorias preexistentes, y así comienza a grabar memorias a través de sus sentidos. Si el hombre llega aquí como hombre inicial, debemos tener en cuenta que llega sin todo ese conocimiento que hoy ya tenemos. Llega apenas a aprender. ¿Cuántos miles de años pudo haber tardado este primer impulso del primer día creador? Siendo iniciales, siendo primarios, andando desnudos, como nos muestran los registros arqueológicos y toda la historia de la humanidad, que ya sabemos que está un poco incompleta. Cuando pasan los impulsos, estimados oyentes, recuerden que cada día de creación dura 7.300 millones de años, en el cual nosotros vamos ascendiendo. Entonces aparecen impulsos gestores. El segundo impulso de ese primer día de creación, cuando llegamos siendo iniciales y primarios,
se desarrolla el pensamiento del intelecto y del espíritu. Es decir, que el cúmulo de vivencias que vamos teniendo en el cuerpo físico desarrolla en nosotros la capacidad del pensamiento. Los elementos del planeta Tierra siguen su desarrollo, los grandes volcanes, las grandes heladas, todo como el planeta hace miles de años atrás se comportaba, y estando nosotros en él, ¿no? Nosotros nos vamos acoplando y vamos formando el primer pensamiento del intelecto de nuestro propio espíritu. Pasan miles de años y miles de años en la ley de la encarnación, y el hombre entra a un tercer impulso de ese primer día creador llamado el pensamiento de la razón, primer pensamiento de la razón. O sea que vamos desarrollando ya el uso de razón, ese condicionante de la vida que nos comienza a dar sentido, un poco más sentido de nuestra existencia. Así pasan los miles de años y nos adentramos al cuarto impulso del primer día creador, donde comenzamos a hacer los primeros ejercicios del intelecto y del espíritu. ¿Qué creamos aquí con esto? Creamos la primera fuerza del espíritu, y esto dio comienzo a la necesidad de vivir. Vida en la búsqueda en ese momento de las cosas más elementales, como por ejemplo el alimento, el abrigo de las inclemencias, la solicitud de compañía y la preservación de la existencia. Todos estos son parangones básicos en un pensamiento que apenas se fijó sin más necesidad que cumplir el momento, el ahora, el ya. Así pasan miles de años y el hombre va ubicando los pensamientos para gestar en sí su razón. Se ordenó en tribus muy primarias que no tenían sentido de posesión ni ordenamiento de individualidad, y la razón nos comenzó a inspirar, que es una data mayor de pensamientos para existir simplemente por la necesidad de permanecer juntos. Se crean entonces esas manadas que le van dando más razón de la existencia. Y en este momento del primer día de creación, siendo iniciales, creamos una razón que se llama instintiva, que como su nombre lo indica, son todos esos instintos que desde el principio nos ayudan a sobrevivir. Uno de esos instintos es el instinto de la procreación, o el instinto de comer, o el instinto ante la inminencia del peligro, ¿no?, que nos iba preservando la vida sobre todo. Básicamente esa razón instintiva nos mantenía vivos y que la raza humana siguiera viviendo, ¿no?, desarrollándose. Más adelante, cuando ya alcanzamos el sexto impulso del primer día, encontramos que vamos desarrollando el pensamiento de la voluntad. Se anida a nosotros la voluntad y la actividad de la voluntad. Comenzamos a crear herramientas, comenzamos a cubrir nuestro cuerpo con pieles de animales para cuidarnos o protegernos del frío, y así vamos, desarrollándonos más y más y más. Y por último, el séptimo impulso del primer día creador muestra cómo la razón ya nos comienza a condicionar para entrar en el segundo día de creación, que se llama Día de la Vida Razonada. Ya forjando la razón, nuestro espíritu se promueve a un segundo día de creación. Esto para toda la humanidad, ¿verdad? ¿Qué opinas de esto? Bueno, esa es como la clase de historia que siempre nos cuentan, pero a través de precisamente los datos equivocados de el hombre procede del mono. Esa mentira que nos que quisieron establecer. Nos inculcaron. Siendo apenas una teoría, Sonia, desafortunadamente la estamos valorando como si fuese una verdad. Correcto. Absoluta ya. Bueno, mira, aquí hay oyentes. Está Ana María Rodas González en sintonía. También está nuestro compañero Ricky, nuestro compañero Charlie en Italia, escuchando, descubriendo. Y bueno, creo que aquí hay una pregunta. Dice Ana María Rodas que un poquito de frío porque está lloviendo. Hay que preguntarle en qué ciudad o en qué país está Ana María Rodas. Ok, entonces el segundo día de creación, estimados oyentes, también tiene sus impulsos, también tiene todo el proceso para que el hombre se comience a desarrollar, ¿no? Este segundo día, en definitiva, nos distancia entre la irracionalidad infantil que teníamos en el primer día de creación. Y vamos forjando la razón, y en ella vamos creando la familia, el primer núcleo necesario para tener razón de ser. Establecimos reglas sociales y el hombre intercambió objetos.
pertenencias que estuvieron condicionadas a esa razón primaria que teníamos en ese momento. En elemental forma, ordenamos en ese momento la caverna, ¿no? El lugar donde nos depositábamos para protegernos de la lluvia, del frío, de los animales. Pareciera que todo esto no lo hubiéramos atravesado como humanidad, porque no nos los contaron, ¿verdad? Ese ha sido el problemita. Así nos damos cuenta que en ese segundo día de creación, en un tiempo determinado, es que el hombre comienza a surgir en él, en ese uso de razón, preguntas de por qué y para qué. Pero desafortunadamente, por el poco desarrollo mental y espiritual de ese momento, no encontrábamos respuestas. Esto fue propicio para que en ese momento el hombre fuera manipulado por las fuerzas de esa rebelión que hemos tocado aquí en Descubriendo, manipulando el código genético Adán, como ya lo refiere el Génesis 7, cuando dice que Jehová extrajo la costilla genética del Adán, del hombre, el hombre, él y ella, ¿no? Entonces, aquí en este segundo día nos muestran que ocurrió una desviación a través de una manipulación muy clara, donde los textos bíblicos son también dan la evidencia de la situación. Así, los impulsos siguientes en el segundo día creador nos muestran las altas influencias de estas inteligencias superiores venidas de arriba, ¿no? Que aparte de los cotidianos hombres que se veían y compartían, existían otros seres que le visitaban en continuidad. Estos visitantes, estos dioses de las alturas, llegaban consecuentemente a ellos, a nosotros, hace mucho tiempo, en bolas o caballos de fuego, en chozas voladoras, en cavernas celestiales, y entonces aquellos llamaron a esos dioses los visitantes de las alturas. Y nacieron las creencias, y con estas tomaron posesión las religiones. Aparecieron brujos, chamanes, y aquellos hombres que lograban acercarse a estos visitantes eran llamados los elegidos, los dioses, o en otros términos, los sacerdotes. Y estos elegidos, estos sacerdotes, se otorgaron poderes, o se están otorgando poderes aún todavía, que se hicieron válidos por la fuerza que sus creyentes le dieron. Así entonces nació la creencia, que es el manejo inconsciente basado en la falta de conocimiento verdadero, y el misticismo, que es la respuesta a la incapacidad de entender estos dioses y a Dios, pues no existían en aquellas mentes conceptos definidos. Entonces, ya que identificamos, Sonia, en qué momento fue que se dio la manipulación. Correcto, así es. Dice acá Ana María Rodas, que pregunta una imagen que colgó en su muro, ¿no? Ok, bueno, más adelante miramos la petición de Ana María Rodas. Así entonces vamos desarrollándonos en los días de creación, Sonia, y nos damos cuenta que el ser humano viene siendo promovido poco a poco. En ese segundo y tercer impulso del segundo día de creación se dan todo el tema de las religiones, se crea competencia y el hombre empieza por semicomprender al espíritu, lo que es su espíritu, que condiciona y que sigue condicionando aún todavía a la religión. Cuando hablamos de religión o cuando hablamos de espíritu creemos que eso es religión. Entonces, esto ha sido uno de los grandes problemas, ¿no? Suceden las guerras entonces, los engaños, los enfrentamientos por la propiedad de Dios son continuados y se crean los gobiernos en ese momento de la historia, sí, que vienen a ser como los brazos ejecutores de la religión. Y en la Tierra, en nuestro planeta, se implementa la fuerza de los ejércitos para cuidar cada cual la propiedad de su Dios. Y esos dioses eran plagas en la antigüedad. En nombre de esos dioses se adueñaron los hombres de otros hombres y naciones. Y las tierras tienen propiedad de esos dioses. Y estos dioses tenían administradores muy, muy poderosos y a su vez sanguinarios, como lo son, por ejemplo, el dios Jehová, Shiva, Mara, Baal, etcétera, etcétera, etcétera. Esto a partir del tercer impulso del segundo día de creación. Pero cuando llegamos al cuarto impulso y quinto impulso del segundo día, nos damos cuenta que sucede algo llamativo. En la humanidad llega Jesús. Hace 2000 años llega Jesús, y Jesús llega para entregar el conocimiento para que el hombre salga de la inocencia, de ese manejo inconsciente, el cual fue sumergido por la fuerza extraterrena negativa. Pero ¿qué sucedió con la enseñanza de Jesús? Bueno, fue también manipulada por la creencia. Así, debemos que reconocer que hoy este impulso de la creencia es el impulso en que la humanidad, o gran parte de la humanidad, se encuentra. Donde hay supersticiones, donde hay miedo al demonio, donde hay fuerte influencia de muchas iglesias,
donde existen muchos dogmas, veneraciones de Dios, religiones del miedo, creencias en infiernos y purgatorios, castigos infames, cielos y juicios. Así, la raza humana hoy día se encuentra en un segundo día de creación. Fíjense, estimados, hay un segundo día de creación. Y un quinto impulso. Un quinto impulso, que es el impulso espiritual, donde el hombre es creyente. Okay. ¿Y en qué cree? En lo que se estableció hace algunos años ya por estos dioses invasores, llamados religiones, llamados cultos, llamadas guerra, economía y todo esto, que mantiene a la gente sumida en ese sueño profundo, como también se hace reseña. Pero resulta, Sonia, que hay unos hombres que pasan el impulso de la creencia. Recuerden que la creencia es el manejo inconsciente que está basado en la falta de conocimiento verdadero. Por eso tenemos que luchar contra la creencia, que es el reflejo de la ignorancia. ¿Y cómo? Entregando conocimiento. Buscando el conocimiento salimos de la ignorancia y ya no somos más creyentes en fe ciega, porque se nos dijeron que así era y ya, no había nada que hacer. Dejamos de ser supersticiosos, por ejemplo, que es esa creencia fantástica, que vendría siendo como el reflejo de la falta de conocimiento que nos lleva a la incertidumbre. Y esta incertidumbre a su vez nos lleva al miedo, a esa hipótesis del falso Dios y el falso diablo. Y entonces aparece otra tara, que es el dogma y la veneración, que es otra respuesta fácil para tapar la desinformación, el engaño y el miedo. Es un mecanismo primario del intelecto que cree y se niega al aprendizaje. Y en este momento de este quinto impulso nos mueve una razón que es emotiva. Se refiere entonces a todas esas memorias que hemos grabado profundamente con los sentidos, que si en algún momento faltan, esas emociones nos gobiernan. Los objetos, personas, animales, valores, todo eso que grabamos profundamente con los sentidos, y el día que no esté, entonces la emoción nos molesta, nos daña. O cuando hay mucho de esto, la emoción también nos inunda de una felicidad desbordada. Así, como te decía, Sonia y oyentes, aparece un sexto impulso para las personas que ya salen de la creencia, que son los buscadores. Son aquellas personas que se caracterizan por la búsqueda de conocimientos espirituales, y de esto hay muchos hombres en el planeta Tierra. Gran parte son los que están escuchando en este momento, descubriendo. Gente que ya no está en la creencia, sino que está buscando otras respuestas. Y se meten a buscar en la ciencia, en la filosofía, en varias cosas que desafortunadamente también están diseñadas para estancar al hombre en ese proceso de búsqueda, o más bien confundirlo, ¿no? Sí, así es. Por eso hay que tener mucho cuidado en lo que comienza uno a descubrir. Y esa razón que era emotiva para los hombres creyentes, para el hombre que ya está en un impulso de investigación, es una razón ya más intelectiva, ¿no? Es una razón que le ayuda a entender, a analizar y definir los conocimientos que viene recibiendo. O sea que el hombre en el sexto impulso es capaz de descifrar información, mientras que el hombre del quinto impulso es un simple creyente. ¿Sí? Su vida está determinada por la creencia, por el castigo a Dios. El hombre del sexto impulso, la connotación de él es buscador, y ya en la búsqueda comienza a descifrar mucho. Pero ya aparece entonces el séptimo impulso, que lo caracteriza el hombre que además de descifrar en la búsqueda, aplica. Es decir, que una vez que encuentra, logra interpretar el conocimiento para llevarlo a su vida cotidiana. En ese instante, ese hombre ha avanzado espiritualmente y se ubica en el séptimo impulso del segundo día creador, ya listo y preparado para una tercera escala, que es el tercer día creación. Lo que en otros documentos, por ejemplo, en las profecías mayas, se habla como el nuevo amanecer. Ahora, vamos a darnos cuenta que esas enseñanzas, esos conocimientos que estuvieron cifrados, el hombre del sexto impulso, que ya no es creyente, sino que se nota su búsqueda, comienza a interpretarlos. Los voy a invitar a que escuchen un audio, como es costumbre en Descubriendo, sobre un fragmento de la vida de Jesús extraído de la película Jesús de Nazaret.
Quiero que escuchen bien esto porque nos va a dar comprensión de lo que significa el tercer día de creación. Rabí, mi nombre es Sera. Soy escribano de este santo lugar. Y yo, como mis hermanos, hemos seguido tu misión con gran interés. Hemos oído cosas buenas de ti y nos alegra. Pero lo que has hecho hoy aquí nos trastorna tanto como nos sorprende. Deseas destruir este templo sagrado. El templo no es piedra solamente. Es la casa de Dios. No se podrá destruir mientras Dios viva aquí. Destruir el templo. Y en 3 días haré que vuelva a levantarse. Llevo años construir este templo. Y tú pretendes construirlo en 3 días. Tú lo has dicho. Pero no lo has entendido. David, yo entiendo mejor de lo que piensas. Maestro, el escriba tenía la intención de saludarte de manera amistosa. Él quería comprender tu misión. ¿Desalentarlo fue prudente? Tiene una de las mentes más abiertas del Sanedrín. Abre tu corazón, Judas. No tu mente. Bien, aquí este pedacito de audio que hemos traído para ustedes nos refleja o es un ejemplo de todos los conocimientos que de alguna manera han estado cifrados, escritos en símbolos en muchas escrituras. Exactamente, la vida de Jesús también estuvo llena de actividades que a través del quinto impulso de la creencia se ha mantenido así como eso, creencia, fe ciega en Jesús sin saber exactamente la interpretación de cada símbolo vivido por él. Aquí nos muestra un ejemplo de cómo Jesús cuando entra al templo le dice a los fariseos que él podía destruir ese templo, que podían destruir ese templo y que él en 3 días lo reconstruiría. Y el sacerdote el escriba judío, se sorprende, le dice que eso tardó 46 años en ser construido y él dice que en 3 lo haría. Le dice, tú lo has dicho, pero no lo has entendido. Estaba hablando de un cifrado, estaba utilizando símbolos para que más adelante el hombre en su desarrollo mental y espiritual se diera la tarea de interpretarlos. Ese templo no era el templo físico que estaba allí donde él estaba hablando. Se estaba refiriendo al templo de él, pero que también se reflejaba en el templo del ser humano, en el propio cuerpo, que ha sido destruido por todo un engaño, por toda una manipulación genética, como muy bien hemos denunciado por aquí, por estos micrófonos, y que en 3 días se reconstruirá, es decir, que en 3 días se resucitaría, como él lo mostró también en símbolos que al tercer día resucitó entre los muertos. Pero si hoy estamos analizando los días de creación, que son 7, que son escalas de evolución y de ascensión para el hombre de la tierra, para cada hombre de la tierra, y determinamos por la historia que venimos desarrollando que la humanidad se encuentra en un segundo día de creación. Estamos a punto de entrar en el tercer día de creación, es decir, otro ciclo evolutivo, otro ciclo ascensional. Jesús dice en el cifrado de que toda esta manipulación que el hombre ha sufrido en el tercer día, ¿verdad?, terminaría porque el hombre se levantaría de ese sueño muerte. Este cifrado es lo que Jesús, de alguna manera, quiso transmitirle a la humanidad. Que hoy, porque estamos a punto de ese cambio en la era planetaria, el hombre se levantaría después de esa muerte, o ese sueño muerte, o de esa manipulación, o de ese proceso de aletargamiento donde no respeta su vida, donde no respeta el planeta, donde no se integra con los elementos. De tal manera que allí es donde Jesús habla. Tercer día creador es hoy. Hoy es el día de la resurrección, del levantamiento del hombre. Sonia nos quería decir que le llamó la atención una parte del impulso de la manipulación. Sí, correcto, porque
Recordemos que esos hombres del sexto impulso son los hombres que se han encargado de buscar ese conocimiento que durante la historia y nuestras épocas y nuestros días anteriores y de impulsos también pues hemos recibido conocimiento de las estrellas. No solamente hemos estado en este mundo bajo la presión de la fuerza oscura. Exacto, de la fuerza oscura, sino que hemos recibido el mensaje celestial. Igualmente ellos han llegado a esta tierra y lo han entregado. Y recuerda que han dejado en muchos lo que se llamó papiros y apócrifos hoy en día y han sido encontrados, por lo menos en Nuevo México. Recordemos también los pastores que encontraron en el Mar Muerto. En el Mar Muerto, correcto. En 1947 ocurrió eso. Así es, y recordemos que muchos de estos escritos ya eran de conocimiento en el pasado e incluso fueron quemados. En el incendio de la Biblioteca de Alejandría se perdió mucha información. Correcto, así es. Y recordemos también el Concilio de Nicea. Recordemos cuánto de ese conocimiento que tenemos hoy en día, cuánto debemos depurarlo para así poder tratar de entenderlo. Claro, ahí en el Concilio de Nicea se negó también información cuando se creó la moderna Biblia que conocemos. Claro que sí, esa unidad que se hizo entre los paganos y lo que era la iglesia del momento para constituir una sola, que es lo que tenemos hoy en día. La Iglesia Católica. Correcto. Eso fue catastrófico para la comprensión de la situación de vida de esta humanidad. Así es. Ahora, además de eso, adicionémosle todo lo que sucedió en la Edad Media, durante la Inquisición, los que se llamaron herejes, y ese hombre del sexto impulso que ya comenzaba a despertar. Recuerden que existieron muchos investigadores que al dar una teoría científica y verdadera les quemaron, les ahorcaron y les condenaron. Les persiguieron porque no podrían revelarse ciertas situaciones que fueran en contra de la creencia, ¿no? Correcto, así es. Es decir, que la fuerza de la Iglesia Católica, del Vaticano, desde sus inicios, estableció la creencia como el único paso para llegar a Dios. El único paso. El único paso para llegar a Dios y negando, de cierta manera, la información que revelara que ese no era la práctica. Correcto, así es. Y que la falsa enseñanza que nos habían dado no resultaba tener la verdad, no ni tenía correspondía sentido. A la verdad. Correcto. Entonces, como ustedes se están dando cuenta, Sonia nos está hablando de que ese trabajo de Inquisición fortaleció y sujetó al hombre a un impulso de creencia, que es el mundo actual. La señora que cree en el rosario, el señor que cree en la imagen, el señor que está allá en la iglesia dando diezmo porque cree que ahí está la salvación, ¿sí? Cuando salimos los domingos de Ramos en las procesiones cuando salimos con las estatuas aquí montadas al hombro. Sí. Bueno, todo ese sistema, ¿no? Y recordemos también que se constituyeron las sectas. Recordemos que ahí comenzaron los Illuminati, ahí estaban los francmasones, los Rosacruces, y comenzaron un grupo de sectas que comenzaron ya a manipular más a fondo el conocimiento y a tener poder de hombre sobre hombre. Claro, porque también cuando el hombre sale del impulso de la creencia y se adentra al sexto impulso de la investigación, entonces también encuentra otra manipulación del conocimiento, esta vez ya por sociedades secretas, por grupos místicos, esotéricos, filosóficos, que lo que han hecho es tomar conocimientos que están allí, un poco más abiertos, y malversarlos. Y utilizarlos también para su conveniencia. Un ejemplo de esa manipulación en el tema de la filosofía, del misticismo, ¿cuál podrías tú entregarle a los oyentes? Hay varios. Por ejemplo, podríamos hablar de Saint Germain. El maestro Saint Germain. Saint Germain, el que hablamos también, pero hace poco, esto fue ya siglo XX. Samael Aun-Weor, por ejemplo. El del movimiento gnóstico. Gnóstico, correcto. Y Saint Germain, recordemos que fue el padre o creador o quien antecedió todo lo que fueron las doctrinas rosacrucistas, los metafísicos de hoy en día y parte de los gnósticos también, y los francmasones. Todo está fundamentado en el saber místico de Saint Germain, que viene también incluso de la época de Salomón. Correcto. El saber místico de Salomón. Las cábalas. La cábala judía, ¿no? Las cábalas judías. La cábala judía. Así que todo este movimiento místico también de cierta manera trata de manipular el conocimiento estelar para propósitos muy oscuros y sujetar al hombre del sexto impulso, que es buscador,
bueno, al mismo juego, de que ahí no suceda. Pero tú, ¿qué interpretas, de acuerdo a la definición que acabamos de hacer, ese paso que el hombre debe dar del impulso de la investigación a la aplicación? Esa parte como que es difícil, ¿no? Sí, porque además de este entorno que nos circunda, que hoy pues estamos develando y es ajeno a nosotros, también encontramos de que existen formas de pensamiento que cada vez nos bloquean más. Por lo menos hoy en día no solamente hablamos de que existe un conocimiento de que ha sido manipulado, sino que existen muchas formas tecnológicas para el cuerpo, dañar Sí. nuestra mente, nuestro pensamiento. Miren lo que hacen con el celular, es como si tuviéramos una microondas al lado de los oídos. Gravísimo escuchar por largos minutos el celular en la oreja. Correcto. Lo mismo que las constantes ondas electromagnéticas que traspasan nuestros cuerpos, el hecho de que en un barrio exista una estación o existe una antena de celulares, Sí. Igualmente, eso completamente dañino. se ha comprobado de que existe y la mayoría de personas que circundan en todo lo que es las antenas y eso son propensas a sufrir cánceres y demás, entonces también Hay una manipulación. Entonces, lo difícil acá, o el reto, o como le llamaba Pablo de Tarso, la final trompeta. Pablo de Tarso decía que a la final trompeta todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esa final trompeta sería el último impulso de este día de creación que finaliza, el segundo, donde el hombre está llamado a la transformación, está llamado a comprender el mensaje, a comprender el conocimiento, como el propio Jesús también enseñó: conoceréis la verdad, y esa verdad os hará libres de manipulaciones, libres del engaño, libres de la enfermedad, libres del vicio, ¿verdad? Porque sobre todo cuando uno encuentra el conocimiento y comienza a comprenderlo en aplicación, realmente lo que busca el conocimiento es que seamos mejores seres humanos. Es definitivamente el llamado. Entonces, fíjense, estimados oyentes, que este segundo día que termina, llamado Día de la Vida ejercida por la razón, donde la razón es el condicionante de nuestra vida, la razón que nos dice el por qué y para qué de las cosas. Razonamos mucho, razonamos y razonamos, pero a veces no impulsamos nuestro espíritu a dar respuestas. Esa es la diferencia del hombre que se adentra el día de la inteligencia, que sería llamado el tercer día, el día de la vida intelectiva, el día en que el hombre recuperaría los valores de su espíritu, de su cuerpo, de la naturaleza, del medio ambiente. Sería otro momento, otra situación para esta humanidad. Cabe resaltar que el cambio que vamos a vivir del segundo día al tercer día, traerá ciertas situaciones donde nos harían reflexionar, donde la naturaleza y la misma ley nos haría reflexionar sobre las cosas que debemos cambiar. El movimiento de los planetas, el movimiento y la energía solar que estamos recibiendo, está impulsando al hombre a hacer una transformación consciente para prepararse a ese tercer día de creación que ya estamos a portas de recibir. Y que no debe asustarnos. No, para nada. Al contrario, si es muy difícil la hora que estamos viviendo, debemos comprender que lo que viene realmente es algo, debe ser mejor. Ahora, también entendámoslo de esta manera. Ese impulso que se acaba de la creencia, del fanatismo, de la indiferencia, llamémoslo así, es evidente en mucha gente hoy día. Hay mucha gente que se preocupa, o se ocupa más bien, por despertar conciencia a nivel social, a nivel ambiental. Son muchos los hombres que se levantan, reclaman y llaman. Estos hombres ya no son los hombres de la creencia, son los hombres inteligentes, los hombres que ya quieren prepararse de esa manera prudente, ellos y el planeta, para un nuevo día. O sea que eso que Jesús dijo, destruir el templo, y en este tercer día creo lo resucitaré, se está notando. Se está cumpliendo. ¿Verdad? En el caso tuyo, Sonia, ¿cómo ha sucedido eso? ¿Estuviste en el impulso de la creencia? Sí, totalmente. ¿Cómo fue esa transición de impulsos en ti? Bueno, desde que nací tuve un afán de buscar y nunca me satisfizo. Sí, me satisfizo en ninguna religión. No obstante, sí, seguí buscando
pasé por muchas religiones, católica, mormona, testigo de Jehová, sin ninguna creer, sino escucharlo. Buscando. Adventista, a todos los escuché, gnóstico, metafísico. Estuviste en la religión y en las filosofías. Exacto. Y incluyendo las mismas filosofías que nos enseñan en las universidades. La parte científica. Sí, el naturalismo, todo lo demás. Sí. Dentro de esas igualmente existen otras también que hacen parte ya como las asiáticas, las que manejan ya el yoga, eso también. Todas las corrientes orientales. Todo eso también, correcto. E inclusive llegué a hablar también con personas que manejaban el espiritismo. Vea, y eso sí es bien peligroso, ¿no? Sí, muy peligroso, hoy sí lo reconozco, fue muy, muy, muy peligroso, pero sentía en mi corazón de que ninguno de ellos tenía la razón y seguí buscando. Y hoy me encuentro con algo que no solo me llena, sino que me impulsa a llevarlo conmigo y a llevárselo a otras personas, llevar el mensaje, a propagarlo. Y esto que dices tú que te ha mostrado otra dimensión es mucho más sencillo de lo que pensaste. Sí, totalmente. En las otras doctrinas, cuando hablamos de filosofías, era algo muy complejo. Y era eso, ellos nos tratan de trasladar a un mundo donde todo lo que existe es complejo y todo está fuera de ti. O sea, todo lo que se puede hallar es fuera de ti. El poder no es tuyo, sí. El poder es de otros. El poder está en los dioses, en los maestros, aquí y allá, pero en el hombre no. En los hombres no. El poder está en las cosas, en los metales, en los minerales, en los colores, pero nada dentro de ti. Y no te hablan nunca de lo tuyo. Dicen, sí, pero no, nunca te hablan de eso. Te sacan el poderío que se tiene. Correcto. Entonces, estas filosofías ya vemos que en lo que se fundamentan es tomar ciertas verdades, pero que también sirven para quitarle y restarle la autoridad que se merece el hombre en la creación. Así es. Y hoy, ya hoy puedes decir que has encontrado parte de eso que has buscado, pero que todavía eso continúa, ¿no? Sí, por supuesto. Es un trasegar en esta vida y nunca vamos a llegar a acumular todo el conocimiento universal, pero parte de ese conocimiento debemos saber que está en nosotros. Bueno, esta chica que ustedes están escuchando, estimados oyentes, nos va a acompañar todos los sábados de 4 a 5 de la tarde en su programa Descubriendo. Buscadora, sí, descubridora. Sí, bastante. Y allí juntos vamos a estar exponiéndoles estos y muchos temas. Ojalá que nos sigan acompañando, que sigan compartiendo, que sigan opinando sobre toda esta temática del despertar de conciencias para esta humanidad, pero desde un punto de vista del conocimiento. Recuerden que Descubriendo es un programa de conocimiento enfocado directamente a aquellas personas que están en busca de esa verdad. ¿Qué te parece esa invitación? Por supuesto que sí, a todos pues espero que se mantengan allí, buscadores siempre, incansables, porque los que permanecen, bueno, siempre estarán, ¿no? Así es, los que permanecen son los que van a triunfar. Entonces, eso sí es muy cierto. Bueno, entonces vamos a una última pausa comercial y ya regresamos aquí en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Bueno, y continuamos aquí en Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hoy estuvimos charlando sobre los días de creación, los impulsos en los días de creación. Ojalá que, hayamos dado alguna base de conocimientos que ustedes puedan comprobar. ¿Dónde ustedes pueden extraer más información? Les recomendamos un libro, un libro que se llama El Libro de Daniel. Es un libro que pueden encontrar en internet, El Libro de Daniel. Es un libro que está escrito en cartas, son 13 cartas, y hay un conocimiento que, hace parte también de esa inquietud que cada uno de nosotros debe realizar en la búsqueda de la verdad. También podemos encontrar más respuestas en los mismos descifrados del documento bíblico, que con inteligencia y voluntad vamos a encontrar otras cosas, como ya lo hemos hecho aquí en Descubriendo. Los invitamos también a que entren al blog de la emisora, blogrcpc.co.cc. Allí pueden descargar las emisiones anteriores de Descubriendo. Esta que acaban de escuchar también estará ahí colgada a partir de mañana.
Y decirles que este programa también se retransmite en diferido el martes, todos los martes, a partir de las 10 de la mañana, hora de Colombia. Sonia, muchas gracias por estar conmigo aquí y bueno, e inaugurarte, ¿no? Ya empezaste acá en Descubriendo y no voy a estar ya solo, sino que voy a estar contigo desarrollando muchos temas de interés. A ti, Neil, muchísimas gracias y gracias a todos también nuestros radioescuchas que están allí pendientes y atentos a todo este conocimiento y saber. Sí, son muchos y son personas que, bueno, se han caracterizado por ser inquietos. La gente que escucha Descubriendo son personas muy inquietas. Gente del sexto impulso para séptimo. Eso, gente que están preparándose ya para el próximo día de creación. Bueno, estimados oyentes, hemos llegado al final de Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Sin más de decirles que nos vemos en la próxima, nos conectamos en la próxima, compartimos más sobre este tema y otros de interés. Recuerden, Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima.